A ver, pensemos en esto un momento. ¿Qué se necesita para cambiar de verdad? Para dejar de ser quienes hemos sido y convertirnos en quienes realmente queremos ser. Hoy vamos a explorar justo eso, cómo un simple cambio de mentalidad, pero combinado con acción valiente, puede ser la llave para desarrollar todo nuestro potencial. Seguro que a más de uno le ha pasado, ¿no? Esa sensación de estar atascado, como si nuestra forma de ser estuviera escrita en piedra y por más que uno quiera, no hay forma de moverla. Es una frustración que, la verdad, se conoce muy de cerca. Bueno, aquí es donde todo da un giro. La psicología adleriana, que es la que vamos a analizar, propone una idea muy potente. El principal obstáculo casi nunca es la falta de capacidad. El verdadero problema es la falta de coraje. Ok, vamos a meternos de lleno en esto. La idea que casi siempre escuchamos es que el pasado nos define, ¿cierto? Que somos el resultado directo de lo que nos pasó, de nuestros traumas. Pero, ¿y si no fuera así? Esta cita del libro Atrévete a no gustar es el punto de partida perfecto. Lo que nos dice es que la complejidad no está afuera, en el mundo, está en cómo lo interpretamos. Lo que importa no es cómo es el mundo, sino cómo somos nosotros. Y aquí vemos dos maneras totalmente opuestas de ver las cosas. Por un lado, la etiología de Freud, que mira hacia atrás, buscando las causas de por qué somos como somos. Pero por otro lado está la teleología de Adler, que mira hacia adelante. Dice que no actuamos por causas pasadas, sino por un propósito, por una meta que tenemos ahora. Esta idea de verdad es un cambio de paradigma total. Adler básicamente nos dice que el trauma como una causa que determina nuestro futuro no existe. Sostiene que no sufrimos por el golpe de una experiencia, sino que usamos esa experiencia para justificar un propósito que tenemos hoy. En otras palabras, el pasado no nos defina, nosotros le damos significado al pasado. Claro, y esta misma lógica aplica a las emociones. Según esta filosofía, no somos víctimas de lo que sentimos. No es que la ira nos invada sin que podamos hacer nada. Es más bien que nosotros mismos fabricamos esa ira para lograr un objetivo. El ejemplo del libro es brillante y muy claro. No es que alguien grite porque está enojado, no. Es que generó la ira, la usó como herramienta para poder gritar y así hacer que la otra persona le obedezca. El propósito, someter al otro, vino primero. La emoción, después. Ok, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿verdad? Es la base filosófica. Pero, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Vamos a pasar de las ideas a ver cómo se construye activamente esa valentía de la que habla Adler. Y este es un punto clave. La idea es que muchas veces es más fácil, más seguro, quedarnos en esa infelicidad que ya conocemos que enfrentar la incertidumbre y la ansiedad de cambiar. Por eso, a menudo elegimos no cambiar. Lo que falta no es poder, es coraje. Y aquí es donde la teoría choca con la realidad de una forma fascinante. Jia Jiang decidió que la única manera de vencer su miedo paralizante al rechazo era enfrentarlo, una y otra vez. Y para eso creó un experimento que llamó la terapia de rechazo. Y las historias de su experimento son increíbles. Nos enseñan a transformar el rechazo, a dejar de verlo como un ataque personal y empezar a entenderlo como lo que muchas veces es, simple y llana información. Primera historia, la flor. Imagínense la escena. Jia llega a la puerta de un completo desconocido con una flor en la mano y le hace esta petición tan rara. Como era de esperarse, la primera respuesta fue un no. La mayoría de nosotros nos hubiéramos ido en ese momento. Pero él no se fue. En lugar de huir del rechazo, hizo algo muy simple pero increíblemente poderoso. Preguntó por qué. Esa pregunta cambia toda la dinámica. Abre una puerta a la conversación en lugar de cerrarla de golpe. Y ahí está la clave. El rechazo no tenía nada que ver con Jia. Era un tema logístico. El señor tenía un perro que desenterraba todo. Al entender el porqué, el no se transformó en una nueva oportunidad. El señor le señaló a una vecina y la flor terminó plantada en su jardín. Un no inicial se convirtió en un sí totalmente inesperado. Pero la historia que de verdad se hizo viral es esta, la de las donas de los aros olímpicos. Una petición todavía más rara. Uno esperaría un no rotundo, o por lo menos una mirada de confusión total de la empleada, ¿no? Y lo que pasó fue extraordinario. Jackie, la empleada, no solo aceptó el desafío, sino que se entusiasmó, buscó los colores, las unió y al final ni siquiera le cobró. Fue un acto de amabilidad tan genuino que Jia lo describe como un momento que le cambió la vida. Y bueno,
El video de ese momento explotó en YouTube. Más de 5 millones de vistas. ¿Y por qué? Porque la gente conectó profundamente con esa idea de enfrentar el miedo y en el proceso encontrar una humanidad increíble donde menos se lo espera. Entonces, al final del día, ¿qué nos deja todo esto? Pues nos lleva a una encrucijada, a una elección fundamental entre dos tipos distintos de dolor. El camino entonces se ve más o menos así. Primero, darse cuenta de que la infelicidad puede ser una elección, como dice Adler. Segundo, entender que el verdadero problema es el miedo. Tercero, usar la estrategia de Jiang, la de enfrentar el rechazo, para construir ese músculo del coraje. Y por último, tomar la decisión consciente de actuar. Y para entender lo que está en juego, Jia Jiang comparte un dato que es devastador. Una enfermera de cuidados paliativos documentó los mayores arrepentimientos de la gente al final de su vida. Y este fue el número 1. El costo de no atreverse es inmenso. Y esa es la lección final, ¿no? El dolor de un no, de un rechazo, pasa, es momentáneo. Pero la pregunta de ¿qué hubiera pasado si lo hubiera intentado? Esa duda, ese dolor, puede durar toda una vida. El rechazo es temporal, el arrepentimiento es permanente. Así que la pregunta que queda en el aire no es si el cambio es posible, sino qué camino se va a elegir. El camino seguro que a menudo termina en arrepentimiento, o el camino incierto del rechazo, que es el que abre la puerta a un mundo de posibilidades. La elección, como diría Adler, siempre está en nuestras manos, aquí y ahora.